Muchas gracias por estar en el piso. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes y como siempre un gusto poder compartir con ustedes la mesa de aquí a Voz Patria. Bueno, Cristian, por todos lados hoy le están pegando a Petro, ¿no? Hoy le echan la culpa de todo lo que pasa en Ecuador, de la violencia y de todo eso, porque Petro echó a los narcos a otros lugares, ¿no? Y los tipos arrancaron con su negocio, arrancaron para Ecuador. Por el otro lado está una acusación seria, profunda, que tiene que ver con la ética, de cómo se hace política, con uno de los hijos de Petro, ¿tá? Que con dinero que fue a la campaña electoral, aparentemente, y que no era dinero bien habido, sino que pertenecían a alguna gente que parece ser que está relacionada con el narcotráfico. ¿Qué tenés para contarnos sobre eso? Bueno, empecemos por lo último, ¿no? Esto de las acusaciones hacia el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, que sería como su hijo mayor. La realidad es que a él se le abre una acusación, primero por una denuncia que hace su expareja de que él recibió dinero por un grupo de personas que están en la costa Caribe, en el norte de Colombia, de donde él es oriundo, de grupos que están acusados de pertenecer a mafias o de estar articulados con redes de narcotráfico, ¿no? Y eso es lo que habilita ese rótulo de el narcotráfico, no sé, financió la campaña. Bueno, eso está por investigarse todavía, ¿no? Porque en principio no han sido declarados fondos provenientes, digamos, de esas fuentes. Por ejemplo, si este muchacho recibió ese dinero y lo utilizó en la campaña, el dinero que él no declaró, pero además eso trae otras consecuencias, de que el gerente de campaña no sabía y de que el hoy presidente tampoco tenía conocimiento de esto. Eso les exime en términos, digamos, legales o jurídicos de responsabilidades, más, bueno, genera todo un manto de dudas sobre el modo de financiamiento de las campañas, sobre los resultados, etcétera, que es un poco lo que le ha abierto la puerta a los sectores de la oposición para acusar fuertemente y seguir presionando o tratar de generar un manto de condicionamiento permanente en el gobierno que impidan avanzar con el ciclo de reformas, para poder tenerlo permanentemente en el ojo de la prensa, para poder ciertas trabas o zancadillas que le corten el margen de maniobra, ¿no? Yo creo que de fondo no se trata aquí de un problema netamente jurídico, sino también de un problema político, es decir, cómo algunas de estas operaciones se utilizan de manera muy sagaz y muy veloz para poder generar todo un manto de duda y de ilegitimidad del gobierno. Para que ustedes tengan idea, en solamente 2 semanas después o sea, en la semana de la acusación y en la semana en la que termina siendo, digámoslo, liberado condicionalmente Nicolás Petro, pasaron 2 semanas, o sea, fue un frenesí que aceleró todo un proceso judicial que es inusual en Colombia, ¿no? Es inusual en cualquier lugar del mundo donde haya un proceso judicial que se ejecute de esa manera tan rápida, ¿no? Al punto que se proliferaron una serie de hipótesis y acusaciones que llegaron al punto de que la oposición pidiera la dimisión del presidente. Hicieron toda una especie de, bueno, aquí hay un vicio de legitimidad de origen, porque las elecciones fueron compradas, bueno, una serie de afirmaciones demasiado apresuradas al menos, ¿no? Sin una investigación preliminar que lo corrobore, que uno tenía como la sensación de que aquí hay algo más que simplemente la acusación del hijo de Petro. Ahora te quiero aclarar una cosa, porque no está claro si el tipo volcó la plata en la campaña o se la quedó. Según la mujer se la quedó. Porque yo tengo... Ahí está. Bueno, ahí hay otra cosa. Digo, suelo reservar este tipo de cosas, pero mi opinión es que hay ahí unos intereses más particulares que colectivos, que políticos. Me parece que hay una especie de conducta codiciosa para tener un enriquecimiento personal en medio de una práctica política. Y eso me parece que es lo que al menos ahora
caratula, digámoslo, su caso, ¿no? Enriquecimiento ilícito. No está, se está investigando a la línea en la cual aparecen supuestos nexos de la política y etcétera, que podrían llevar al caso de la financiación de la campaña, pero en principio allí el problema hoy judicial que tiene Nicolás Petro tiene que ver con enriquecimiento ilícito. Y a mí me generó cierta sospecha todo este entramado y se me pareció en parte, no voy a decir que calcado, pero se me pareció en parte del caso del entrampamiento a Jesús Santrich, ¿no? Donde aparecen una serie tenés razón, de supuestas pruebas en la prensa, ¿no? Una serie de acusaciones apresuradas, etcétera. Todo el mundo cree lo que está viendo, ¿sí? Y después, pasado el tiempo, se corrobora que todo fue mentira, ¿no? Claro. Y ahí tenemos una operación donde participaron agentes extranjeros, como la agencias extranjeras. Ahora, ¿cómo hacer para dar vuelta a eso en los ojos de la población después, no? Yo creo que tuvieron 2 semanas golpeando de una manera. Es un trabajo de muchísima dificultad, ¿no? Yo creo que eso es el gran desafío y la gran desventaja que tienen los distintos sectores, diría cualquiera, digamos. Progresistas sobre todo. Sobre todo los progresismos en América Latina, los sectores democráticos suelen estar muy expuestos a este tipo de operaciones y tienen muy poca ventaja para poder contrarrestarlo, ¿no? Y además que los progresismos le cuesta entender el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que hay que tener un medio de comunicación oficial que salga a pegar contra toda esta operación de una manera central. Hay que poner muchos recursos allí. Creo que la que lo entendió hasta ahora, o por lo menos aparece, es la presidenta de Honduras, ¿no? Xiomara Castro está poniendo muchos recursos en gente muy profesional y están haciendo bien las cosas. Da gusto ver la cuestión oficial en Honduras. Pero perdón. Bueno, en Colombia algo así está ocurriendo con el sistema de medios públicos, que ha tenido ahora un importante repunte, y creo que la posibilidad de que hayan al menos una diversidad de voces, ¿no? Que haya una posibilidad de hacer otras preguntas sobre los mismos casos que estamos viendo en toda la parrilla de medios, nos ayuda por lo menos a tratar de contrarrestar, pero todavía me parece que es insuficiente y es prematuro, porque la atención está capturada precisamente por esos grandes medios que masifican informaciones a veces falsas, ¿no? Y yo creo que aquí lo que pasó precisamente fue algo que tuvo mucha resonancia al principio, pero poca al final, porque ¿qué pasa al final? El juez, desestima las acusaciones de la fiscalía, porque le dice, básicamente le dijo de manera muy elegante: usted aquí hizo un montón de presunciones, elucubraciones que no tienen ningún sustento. Entonces, hágame el favor y se dedica a hacer una investigación juiciosa y me presenta las pruebas en la siguiente instancia. Por ahora, el acusado no tiene ninguna condición que corra riesgo a la investigación, puede quedar libre condicionalmente, no puede salir del país, pero se puede ir a su casa, al departamento del Atlántico. Entonces, me parece que ahí es donde hay un grave problema, y por eso insisto, hay, por supuesto, una práctica, una conducta seguramente ilícita de parte de Nicolás Petro, hijo del presidente, y a través de eso me parece que hay otra operación que tiene que ver más con algo político, ¿no? Para el condicionamiento permanente del gobierno nacional. Después, con respecto al tema del narcotráfico, creo que hay algo muy interesante que incluso también dijo Petro los otros días, que es algo en que hemos insistido ya hace un tiempo, ¿no? Hay una crisis o hay una nueva geopolítica del narcotráfico que ha ido variando. En los últimos años hemos visto cómo ha proliferado en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo del fentanilo, un nuevo tipo de drogas, ¿no? Que tienen un consumo hoy masivo, pero además que tiene una total. letalidad, eso 184 personas por día. Una capacidad de letalidad enorme. Creo que hay cifras que alcanzarían hasta las 100.000 personas al año. Sí. Es escabroso, y aparte la imagen de las personas que tienen este tipo de consumos problemáticos son todavía más estremecedoras. Y eso ha generado una caída en la demanda de la cocaína, que era como el producto fundamental que ordenaba todo este circuito de la economía transnacional ilegal.
Y de algún modo eso también ha reconfigurado las fuerzas de los grupos al margen de la ley que se dedican a los tráficos, ¿no? Y creo que en esa frontera sur de Colombia, una frontera muy porosa, una frontera donde convergen un montón de actividades, porque está el tráfico de armas, está la minería ilegal, está se me olvidó cómo se llama, la tala masiva de bosques y de selvas, las petroleras, ¿no? Creo que hay una dinámica muy compleja que poco vemos, pero que circula por toda esa selva y esa frontera porosa y esos ríos, ¿no? Y que se suma a la lógica del narcotráfico. Y creo que todos esos grupos se han ido entremezclando, se han ido corriendo, y en esa frontera binacional aparece un nuevo fenómeno que ya hace un tiempo viene permeando en Ecuador. Yo veo que hay un aprovechamiento, hay poco de análisis sobre el problema y búsqueda de soluciones. Exacto. Y más un aprovechamiento político de toda esa circunstancia. ¿Por qué lo digo? Porque aparece de repente en el contexto electoral ecuatoriano. Ya lo vimos en las elecciones pasadas, donde Andrés Arauz sufrió una operación encarada por el medio de prensa colombiano Semana, donde pone una portada de que alias Uriel tenía una serie de operaciones en Ecuador y que había financiado la campaña de Andrés Arauz a días de la elección, y eso le genera toda una complicación. De hecho, hay un viaje de intercambio de fiscalías generales para tratar de hacer toda una operación internacional judicial al respecto. Bueno, lo mismo termina pasando con el asesinato del candidato días antes de la elección, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí hay algo que se tendría que conectar, algo que tendría que ver uno con lo otro, que Colombia tiene operadores del narcotráfico, que además Venezuela. Entonces empieza a abrirse una nueva, digámoslo, un nuevo relato sobre el problema, pero nunca un análisis real de fondo de cuál es la reconfiguración que está habiendo y qué políticas se están tomando para tratar incluso de contrarrestar los efectos del narcotráfico. Porque en Colombia, por ejemplo, hay una serie de políticas muy interesantes sobre el tema de la sustitución de cultivos, sobre identificar los conflictos sociales que hay en las distintas regiones, que han sido las más apartadas y abandonadas durante los gobiernos precedentes, y que además de eso se trata de articular con la política de paz total, que busca precisamente dar solución definitiva a los conflictos armados que hay en el país. Claro. Estamos con Cristian Arias charlando sobre el tema Colombia, en el cual la Patria Grande en general ha puesto muchísima expectativa, y me parece que está bien hacerlo. Cristian estaba desarrollando esto que se acordó, que tiene que ver con los planes de paz y de cambiar esta forma de producción, ¿no? Así que te pedimos que continúes con ese desarrollo, porque creo que en general la población desconoce qué es lo que está haciendo el gobierno de Petro en ese sentido. Bueno, en la agenda de paz lo que viene desarrollando es algo que ha llamado de manera bastante ambiciosa la paz total, es decir, una serie de acuerdos múltiples o multilaterales con conjunto de grupos, ya es un ecosistema de grupos que hay en el país, en la búsqueda de la solución definitiva a las causas que originaron el levantamiento armado. Por un lado, para grupos disidentes de lo que fue las antiguas FARC, ahí habrían por lo menos dos grupos o dos grandes grupos. Uno sería como lo que empezó como el Frente Primero, que después se convirtió como en el Estado Mayor Central, y el otro la Segunda Marquetalia, ¿no? Que es un grupo liderado por el ex jefe negociador de las FARC, que era Iván Márquez, ¿sí? Y por otra parte estarían el ELN, con quien recientemente ha acordado un cese bilateral que está en curso, un cese bilateral que se acordó para, por lo menos temporalmente, por 180 días, que empezó el pasado 3 de agosto y que está en curso, que tiene un mecanismo de verificación internacional, donde intervienen Naciones Unidas, etcétera, y que me parece que sería una experiencia muy interesante a revitalizar, ¿no? Volver a poner en la agenda de discusión el tema de la paz,
con este tipo de grupos, porque me parece que es la paz con un propósito político, ¿no? Con un propósito de tratar de solucionar las causas que originaron el conflicto armado, que ya es de décadas, ¿no? Que nos vuelve a la tesis de que el conflicto armado tiene como una raíz en el conflicto social, ¿no? En el conflicto político, que las condiciones económicas fueron las que exacerbaron las contradicciones en la sociedad que produjeron este tipo de manifestaciones. Y hay algo muy interesante que tiene el proyecto de acuerdo con el ELN, que es una especie de mesa de participación ciudadana, ¿no? Ese ha sido como uno de los elementos que aparecen como novedosos, porque en los acuerdos de La Habana, si ustedes recuerdan, fue mucha la presión de los movimientos populares, los movimientos sociales, para llevar sus propuestas, para ser escuchados y escuchadas, y una reticencia del gobierno. Esta sería la primera vez en la que el gobierno habilita un espacio para que la ciudadanía intervenga de manera más directa en la mesa de negociaciones, y es algo que de algún modo vienen reivindicando fuertemente desde el Ejército de Liberación Nacional, que de todos modos, bueno, me parece que la experiencia es novedosa y requiere de muchísima más, digámoslo, difusión, divulgación y organización para que las propuestas se puedan discutir y materializar en ese espacio. Los otros espacios que yo veo como con más dificultad tienen que ver con los otros grupos, ¿no? Porque ahí, como yo decía, hay un ecosistema donde no solamente hay organizaciones políticas declaradas, sino que hay otros grupos que tienen quizás la naturaleza de origen más paramilitar, ¿sí? Y ahí estarían las autodefensas gaitanistas de Colombia, donde hay, digamos, reductos del viejo paramilitarismo. Si ustedes se fijan, ahora recientemente el Estado colombiano ha concedido a Salvatore Mancuso, quien fuese como el jefe máximo de las AUC, que está en Estados Unidos, no fue extraditado a Estados Unidos, ha terminado, digamos, su condena, pero se encuentra en una cárcel migrante, una cárcel transitoria, porque tiene pedidos de captura en Colombia, y ahora ha sido declarado como gestor de paz, con la finalidad de que pueda llegar a Colombia y que sea detenido, pero no enviado a una cárcel, sino que pueda cumplir una función dentro de todo el plan de justicia transicional y aportar verdad sobre los crímenes que aún están por esclarecerse del paramilitarismo. Tengamos en cuenta que Uribe hizo un acuerdo de paz con los paramilitares entre el 2005 y el 2007, y que aún de ese acuerdo de justicia y paz que llamaron en aquel momento, hay una catarata de impunidades que todavía no se terminan de resarcir, que muchos de los acontecimientos que sucedieron ahí ya han sido reconocidos por Salvatore Mancuso en distintas instancias informales y recientemente formales ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, todo esto son pequeños avances que buscan de algún modo acompasar toda esta múltiple agenda de diálogos y de búsqueda de la justicia, de la paz con justicia social. Y aquí yo dejaría además otro punto que me parece muy bien que se haya puesto en agenda, o por lo menos se le haya reclamado al gobierno nacional, que tiene que ver con la libertad de Simón Trinidad, ¿no? Simón Trinidad fue un gestor de paz, digamos, negociador, miembro de las FARC, que fue capturado en Ecuador, hablando de Ecuador, por una intervención de la CIA, entre otras cosas, fue extraditado a los Estados Unidos y se encuentra en confinamiento en una cárcel de los Estados Unidos, del estado de Texas. Entonces, la idea es que Simón Trinidad también pueda ejercer como un gestor de paz. Si un confeso criminal como Salvatore Mancuso puede hacerlo, ¿por qué no un gestor de paz? Ahora, eso no es un peligro, eso, Cristian, poner a los dos en el mismo plano, porque digo, no es lo mismo, ¿no? Por lo menos para mí. Yo estoy de acuerdo que no son lo mismo. Pero si ya el gobierno tomó la decisión de darle ese estatus a un ex paramilitar, me parece que no debería dudarlo en hacerlo con Simón Trinidad, que hay libros y hay distintas
perspectivas que demuestran de que hubo un ensañamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos para acusarlo injustamente de, por ejemplo, la retención de 3 agentes de la CIA que estaban operando en Colombia y que fueron capturados por la FARC. Él no se encontraba ahí, no estuvieron en ningún momento bajo su coordinación y su operación, y a él se le juzgó, entre otras cosas, por eso, y tiene una condena a 60 años de prisión en confinamiento, que quiere decir que no está ni siquiera en una cárcel común, o está en una cárcel de máxima seguridad en 4 metros bajo tierra, en unas condiciones infrahumanas. Yo lo que me refería, entendí claramente, yo lo que me refería en realidad es al peligro del tema, la teoría de los 2 demonios, ¿no? Sí, sí. Digo, yo sé que es difícil esto en Colombia. Tantos años de lucha armada, tantos paramilitares, tanto poder también. Entiendo que la situación es compleja. Es muy compleja. Sí, sí. No, en fin, desde mi punto de vista, que no es muy valioso, por cierto, lo difícil fue, en realidad, esta especie de conversaciones, esta especie de intentos de paz, las conversaciones de La Habana, bajo el gobierno de Santos, sí, que después se diluyeron rápidamente, después le sirvieron a Santos para tener un premio Nobel, después se diluyeron rápidamente, obviamente con el gobierno de uribista, digamos, de la gran tradición uribista, de la gran tradición, aunque no era Uribe el presidente real, sí estaba la tradición paramilitar y todo ese conjunto de elementos que hicieron que se licuaran totalmente los acuerdos. Conversaciones, claro, los acuerdos de paz, absolutamente. Entonces todo esto quedó en algo muy extraño y que Petro recondujo de una manera más ambiciosa, pero además mucho más efectiva, por cierto. Entonces, bueno, y los helenos, o el ELN, es el único que quedó un poco desprendido, desgajado de todo eso, porque estas dos sectores de ex-FARC no son sectores tan, digamos, creo, no sé, te pregunto, tan belicosos como los helenos, que no se terminan de poner de acuerdo entre ellos. Bueno, ahí quedó la pregunta hecha. Sí. A ver. Bueno, sí son bastante belicosos en el último tiempo, por lo menos. Digo, ahí efectivamente hay como dirían, más un problema de orden público. Yo creo que a eso le hace falta un poco de discusión política, digamos. Yo creo que hay que recuperar la senda de la discusión política que hay de fondo en esos proyectos, ¿sí? Pero creo que, digámoslo, más allá de eso, en ambos casos hay parte de participación en el conflicto armado. Yo creo que, como para recuperar un poco esto de la teoría de los 2 demonios, yo creo que el gobierno de Santos insistió siempre en esa teoría. Y creo que en parte lo ha logrado. Ha logrado que quede un sedimento en parte de eso. ¿Qué quiere decir la teoría de los 2 demonios? Bueno, que el Estado colombiano fue en parte la víctima de la confrontación de extremos de un grupo paramilitar y de las guerrillas, ¿no? Y que el Estado colombiano siempre estuvo de parte de la sociedad civil, ¿no? De la sociedad colombiana. Y esto ya sabemos que parcialmente tiene un problema, porque los falsos positivos han sido corroborados por la Jurisdicción Especial para la Paz, se han documentado 6.402 casos, es decir, ahí ha habido una serie o una sistematicidad en el crimen de Estado. Sí, entonces no es tan fácil para el Estado colombiano desprenderse de esa responsabilidad. No obstante, he insistido en instalar esa mirada, ¿no? De que hay mayor responsabilidad en otros que en sí mismo, ¿no? Y que hay una idea de que hay manzanas podridas y que no hay sistematicidad en un proceso de genocidio. Eso sigue en una discusión, sigue en una tensión, y me parece que hay que considerar que eso va a tardar varios años, como lo tardó en otros procesos, como por ejemplo el argentino. Digo, ahí hay un camino que se han dado y que va a trascender por un par de años más. Y yo creo que con respecto a lo de Simón Trinidad hay una deuda pendiente del acuerdo de paz, de la implementación del acuerdo de paz, porque
parte de esto estaba en esa agenda, ¿no? En ese momento, si no me equivoco, estuvo John Kerry en La Habana cuando era secretario de Estado de Barack Obama, y ahí se discutió el tema de la liberación de Simón Trinidad. Entonces no me parece que sea de algún modo descabellado, y mucho menos cuando, digo, de algún modo pragmático en la búsqueda de la verdad para abonar a la paz, que el Estado colombiano reconozca como gestor de paz a un miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, un jefe paramilitar que también haga lo propio con Simón Trinidad. Yo de ninguna manera los equiparo, creo que además por sus trayectorias no es lo mismo un tipo que ha reconocido y que lo que va a hacer es decir dónde están enterrados en fosas comunes las víctimas del paramilitarismo, a otro que ofició tuvo una función política dentro de las FARC, y que en el momento en que lo captura además estaba en búsqueda de reabrir una negociación de paz, porque lo que estaba buscando era al delegado de las Naciones Unidas en Ecuador para volver a abrir una mesa de intercambios entre las FARC y el gobierno de aquel entonces. Entonces yo creo que hay como dos miradas diferentes, pero que en el momento, en el contexto actual, se ve como hay dos, digámoslo, participantes del conflicto armado que van a pasar a ser, posiblemente en el caso de Simón Trinidad, un gestor de paz. Está bien. Apelando a tu capacidad de síntesis, porque nos quedan pocos minutitos para terminar la nota, ¿qué le queda a Colombia de aquí hasta fin de año? Digamos, como plan estratégico. Lo puse en un aprieto. Bueno, denos una punta a decir invitamos de vuelta. Síntesis. Claro. El desafío que tiene hoy el gobierno de Petro es poder llevar a cabo esa agenda de reformas, ¿no? Ya cambió la legislatura, digamos, ya tiene un año de gobierno, tiene algunas desventajas en ese nuevo Congreso, porque ya no cuenta más con la presidencia del Senado y de las comisiones, de algunas comisiones muy importantes. Cuenta con aliados, pero tiene hoy otra mecánica mucho más difícil para el trámite de las leyes. Siguen en curso, digamos, las leyes como la previsional, como la ley, la reforma a la salud, a lo que se sumó esto de los servicios públicos, y que, bueno, se van a hacer parte de las grandes batallas que tendrán que darse aquí a fin de año. Y me parece que también han habido algunas modificaciones que le dan como más seguridad para caminar hacia el futuro, como por ejemplo en el Ministerio de Minas y Energía, donde una persona joven con experiencia está ahora encarando esa política de transición energética que de algún modo está en búsqueda de certezas y ha logrado de algún modo apaciguar la ferocidad de los sectores, de los grandes grupos económicos del sector extractivista que tratan permanentemente de saquear a la nación, y creo que ahí va logrando tener como algunos alfiles en los frentes de batalla más estratégicos de cara al futuro. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Cristian, como siempre. Brillante como siempre. Exacto. Sabemos que de lo que estamos hablando, Colombia siempre nos dolió muchísimo. Esta barbaridad del imperialismo norteamericano, ¿no? De hacerse el padre de la justicia mundial y tener a un hombre 4 metros bajo la tierra en condiciones infrahumanas, creyéndose que esos son los modos de la paz, ¿no? Así que todo el esfuerzo que pueda hacer el gobierno de Petro y su gente para poder superar esto, bienvenido sea, ¿no? Una vida humana cuesta muchísimo. Dos chivos rapidísimos. Sí. Uno, leer El Hombre de Hierro de Jorge Enrique Botero, un libro biográfico sobre Simón Trinidad y toda la injusticia que se ha cometido con él, y otro, atentos a las elecciones de octubre en Colombia, que van a haber elecciones regionales, es decir, de alcaldías y gobernaciones, donde va a haber una gran batalla por desarticular gran parte de esa oposición que todavía gobierna en las regiones.